Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendray. Muchas gracias por seguir las cápsulas que estoy desarrollando sobre historia en este tiempo de pandemia. Pero en esta oportunidad estamos desarrollando una saga de cápsulas en el marco de la próxima conmemoración de la Declaración de la Independencia de Chile, efectuada en Talcahuano, Concepción, el 1 de enero de 1818, una fecha importante en la historia nacional y que hay que recordar la constante. Para esta oportunidad vamos a conversar sobre este tema con el académico Sergio Sepúlveda. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Francisco, un gusto saludarte. Agradezco la Sergio, invitación. muchas gracias, Sergio, por aceptar la invitación. Sergio es profesor de Historia de la Universidad de Concepción y magíster de la misma casa de estudios. Sergio, vamos a conversar en estos minutos sobre el contexto en que se desarrolló esta declaración de la independencia. eh, Como decía antes, una fecha importante que nació en nuestra zona, la cuna de la patria. Y vamos a abordar en primer término cuál fue el contexto social en que se enmarcó este hecho. Es importante conocer aquello para entender las implicancias de este acontecimiento, ¿cierto? Sí, y eso es interesante porque parte de lo que son los movimientos políticos tiene que ver cómo estuvo desarrollada la sociedad. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que la, la sociedad colonial durante mucho tiempo fue una sociedad bastante rígida desde el punto de vista estamental, pero eso también va a empezar a cambiar a fin del siglo XVIII, comienzos del XIX, cuando las clases ilustradas tienen acercamiento a la literatura ilustrada. Específicamente, por ejemplo, de la mano justamente en Concepción tenemos la figura de Juan Martínez de Rosas, que fue el principal difusor. Por lo tanto, cuando hablamos de la sociedad penquista, ineludiblemente hay que hablar de Juan Martínez de Rosas. Pero del punto de vista de cómo estaba conformada más que la sociedad, el tema de los grupos dirigenciales criollos, es por ahí donde hay que tomar la explicación, porque como se ha dicho últimamente, la disputa por la independencia fue una disputa de los criollos, una guerra civil criolla prácticamente. Por lo tanto, las grandes huestes de mestizos no tuvieron mayor participación desde el punto de vista de las decisiones, salvo que seguían al grupo A o al grupo B de acuerdo a sus conveniencias. Disculpa, Sergio, Y eso, escúchame, se puede decir, como tú dices, fue una guerra civil prácticamente en los primeros años de este proceso, claro, porque fue un proceso, no claro, una, un acontecimiento X, claro. claro, claro, porque después, bueno, después vienen las tropas regulares de línea desde el Perú, y eso ya cambia un poco la situación. Pero volviendo al tema de las clases criollas, eh, desde fines del siglo XVIII a comienzos del XIX prácticamente estaban cohesionadas, había una vida social tampoco que bruto como vemos ahora muy activa, sino en ese sentido una vida social muy restringida e íntima por la escasez de las comunicaciones y por las distancias. Por lo tanto, la vida en sociedad se compartía a través de los pocos amigos cercanos y los parientes. Y esto algo lo explicaba, por ejemplo, en el libro del antiguo obispado, en su prólogo, Zenón Urrutia. Hace justamente una mención de cómo se, se relacionaba la sociedad en esa época. Bueno, y ya cuando hablamos de la situación de 1810, la sociedad pencona, cuando hablo penquista o pencona, me refiero a todo lo que es el Gran Concepción, para que Perfecto. se entienda. Era una sociedad que se polarizó, pero desde el punto de vista de los bandos, el bando realista no era necesariamente la gente, la clase urbana, sino eran aquellos que estaban con posesiones de hacienda en la región específicamente del Itata. En el caso de los patriotas republicanos eran más los citadinos. Por lo tanto, también hay un tema que se quiebra lo que es la relación del mundo rural con el mundo urbano. Y Y hay que obviamente recordar, también no, y hay que recordar, estimado Sergio, que la sociedad chilena eminentemente era rural, o sea, sí,
y esa situación no cambió hasta incluso después del periodo de la independencia. Claro, si ya, ya en el siglo XX ya la sociedad empieza a tener un quiebre hacia el mundo urbano. Pero ahí el tema de la gente que tenía el bando realista eran justamente los más acaudalados, los dueños de las antiguas encomiendas que después serían la hacienda. El factor republicano eran los pequeños comerciantes y los profesionales emergentes, como fue el caso de Juan Martínez de Rosa, que pudo organizar bien en ese sentido el bando republicano. Y tener en cuenta también que desde ese punto de vista también la ciudad adoleció esa polarización los patriotas y los realistas hasta casi bien entrado el proceso emancipador, porque ahí, como vamos a ver después, está el tema de la reconquista, la influencia del clero y finalmente la situación de la guerra-muerte, que Concepción varias veces cambió de dueño. Por lo tanto, desde ese sentido, la sociedad penquista se iba moviendo de acuerdo a los vaivenes y obviamente polarizada. Sí, justamente es un punto importante, Sergio. Pasemos, si te parece, un poco al tema militar. Es imposible Sí, abordar todos los combates que hubo en la independencia en estos minutos. De hecho, quizás me equivoque y corrígeme, Sergio, que más del 80% de los enfrentamientos militares por la campaña de independencia se produjo en nuestra zona. Fue muy poco lo que se produjo en Santiago. Siempre se habla de la batalla de Maipú, la batalla de Chacabuco, que claro, en términos mediáticos, entre comillas, claro, fueron claro, rimbombantes. porque fueron las más grandes en cantidad, pero de cantidad de tropas que intervinieron, pero la región del Biobío y el Ñuble fueron prácticamente, como bien dice, el principal campo de batalla en la guerra, tanto en la primera etapa como después en la segunda etapa. Y qué decir después, como vamos a explicar ahora con lo referente a la guerra, al periodo que se llama Guerra-Muerte, Sí, que ahí Sergio, prácticamente fue el dolor de cabeza para el gobierno central. sí, cuéntanos un poco qué es la guerra muerte, cómo nació este concepto, en qué época se da, para que nos cuenten nuestras amigas y amigos que nos están viendo. Sí, gracias. Mira, el tema de la guerra-muerte es lo que nosotros podemos señalar que en la última etapa del proceso de la guerra y la independencia para controlar el dominio territorial de la zona centro-sur, específicamente de la zona cordillerana, Chillán, hasta la frontera del Biobío. ¿Y quién empieza a hablar de la denominación, con este nombre de la guerra-muerte? Vicuña Maquena. Vicuña Maquena en 1868 publica una memoria sobre las últimas campañas de la independencia de Chile y la denomina a ese periodo guerra a muerte. Y este libro todavía sigue siendo una referencia para tratar justamente ese periodo que también es muy poco estudiado, ¿eh? Desde el punto de vista del currículum escolar, la guerra a muerte es una cuestión meramente anecdótica. Pero la guerra a muerte, que es lo que viene siendo, en estricto rigor, es un enfrentamiento de un carácter irregular, porque no fue entre tropas de línea, sino tenemos un bando que se organiza a través de montoneras, que es el bando realista, que lo forma el famoso Vicente Benavides, con apoyo de grupos indígenas y realistas renegados, con lo cual enfrentaron a través de montoneras y guerrilla al gobierno central. Por lo tanto, Sergio, disculpa, ¿en qué año se ya da esto más o menos? ¿Cuándo comienza aproximadamente esta cuando etapa? hablamos de la guerra a muerte empezamos a hablar ya específicamente a fines del 1818. ¿Y esto por qué se da? Tenemos varias situaciones. Uno, los realistas, eh, Osorio a fines del 1818 abandona Concepción, se embarca al Perú nuevamente a través de Talcahuano, y hay un grupo de realistas a cargo del coronel Sánchez que emprende la retirada a Valdivia. Y simultáneamente empieza a aparecer también un personaje que es Vicente Benavides. Vicente Benavides fue un personaje muy curioso
nacido en Quirihue, fue un miembro de la burocracia colonial, bastante joven, y después entró a las milicias patriotas, después se cambió sucesivamente de bando, y después la batalla de Maipú pertenecía justamente al bando realista, lo condenan a muerte, se salvó la horca, pero después lo fusilaron a él y al hermano, se salvó providencialmente y fue a buscar el perdón de San Martín, y San Martín lo mandó ya como agente doble a la zona fronteriza de Laja. Y ahí, bueno, se pasa nuevamente al bando realista. Y este conflicto va a ser bien penoso en el sentido no solamente de la cantidad de vidas que va a tomar el conflicto, esta etapa, sino también los métodos que fueron bastante crueles, tanto por los grupos renegados realistas, que en este caso dije Benavides, como también los bandos patriotas. Aquí el tema de la tregua no se da. Prácticamente, como decía Benavides o algunas cartas al virrey del Perú, que esta es una guerra sin cuartel. No hay prisioneros. Y por ambos lados. Por lo tanto, tenemos saqueos, tenemos asesinatos, fusilamientos indiscriminados por ambos lados. Pero específicamente, como se conoce más del lado perdedor, a Benavides se le tiene también como un ente sanguinario. Y a propósito de eso, justamente, como el gobierno central está preocupado del tema del Perú y de consolidar en la zona norte la independencia, aquí esta zona quedó un poco abandonada, y eso aprovechó justamente Benavides para causar bastante dolor de cabeza, tanto a Freire, que estaba de intendente, como después Prieto, que lo pudo vencer finalmente. Bueno, y en eso Benavides en 1800, al fines del 19, toma Concepción, de- nuevamente cae en manos realistas Concepción, pero es derrotado por Freire en Talcahuano, que se estuvo guarneciendo justamente en Talcahuano, en la batalla de Las Vegas, cerca ahí del Morro. Y comienza nuevamente ahí a reorganizarse Benavides. Bueno, a propósito, Benavides dividía sus fuerzas en tres, pues. Él estaba a cargo del centro, estaba había un sacerdote que estaba a cargo del territorio costero, y los famosos hermanos Pincheira en la costa. Pero bueno, el país, finalizando la guerra de muerte, culmina cerca de 1822 formalmente, cuando se captura a Benavides, cuando trató de arrancar el Perú, se la ahorca y sus restos son desperdigados a la frontera. Se ofrece amnistía a los realistas, y finalmente este episodio termina con la derrota de los Pincheiras a fines de la década de 1820. Por lo tanto, un periodo bastante largo, pero ¿qué logró como consecuencia? Que el gobierno central chileno pudo controlar el territorio hasta la frontera. Bueno, y también considerar un tema interesante, que los indígenas todos vivieron divididos, tanto algunos grupos minoritarios apoyaron al gobierno central chileno, pero la mayoría de los, de los, de los grupos indígenas estuvieron a favor de Benavides. Claro. Sergio, sin duda que esta época poco se estudia, como tú mencionas, prácticamente no es conocido. Es una etapa dolorosa para nuestra zona, porque como mencionaba al Sí, principio, fuimos el escenario principal de todos los enfrentamientos. Concepción estuvo entre dos fuegos. Concepción le hace Talcahuano, se incluye nuestra zona, y que merece ser recordado, además. Pero antes de eso, y para darle un sentido a esta cápsula, porque lo que mencioné al principio, esto se sí. enmarca en los sucesos del 1 de enero, si nos puedes en pocas palabras contar el hecho desde tu visión y la trascendencia que tiene para el país la declaración de la independencia de Chile efectuada en Talcahuano, Concepción, aquella fecha. Bueno, hay varios temas interesantes que uno puede desprender de la Declaración de Independencia. Uno, justamente el tema de la casualidad que justo estaba el Libertador O'Higgins en campaña en Talcahuano frente a los españoles, así que es un tema que también debemos a la casualidad que estuviera justamente acá. El segundo tema, recordar que también O'Higgins estuvo muy vinculado con la sociedad pencopolitana,
que algo no menor, que viene justamente por el padre. Recordar que don Ambrosio fue intendente, fue muy amigo de Juan Martínez de Rosa. Si bien los vínculos con de O'Higgins estaban más cercanos a la ciudad de Los Ángeles y Chillán, pero también había influencia en la zona pencopolitana. Por lo tanto, había seguramente un tema de afecto y de reconocimiento también al rol que jugó la zona como parte principal de las operaciones. El otro tema que uno tiene que tener en cuenta que en esa época la declaración, para un país ser reconocido como independiente tenía que declararlo. Acuérdate que en esa época no estaba Naciones Unidas, por lo tanto bastaba, no, tenía que ser una declaración expresa. Y ahí está justamente lo que se hizo el 1 de enero. Por lo tanto, es un tema que marca también un antes y un después, porque justamente ya a partir de enero podemos decir que somos un país libre y soberano. Claro. Sergio, disculpa que te interrumpa, pero conviene aclarar siempre que más allá de eso es más un aspecto de simbólico, porque obviamente los hechos, como tú mencionabas antes, las campañas continuaron y Sí, de hecho se sí, extendió para varios años. Pero lo importante es el símbolo, o así sea, es. el hecho de que el gobernante declare la independencia es un gesto que debe ser recordado. ¿Cómo es que te parece que en el presente se recuerda este hecho en nuestra zona, a nivel país? Eh, Bueno, ¿Cómo ves ese tema? En pocas se palabras. agradece que últimamente se le esté dando trascendencia y se agradece la iniciativa del profesor Armando Casti y otros Que le enviamos un saludo, por que si lo han acaso. secundado, porque este tema de la fecha 1 de enero prácticamente eran círculos muy, se trataba en círculos muy pocos, pues, digamos, gente que era muy afín o especialista en la historia, porque para el común de la gente está el inconsciente el 12 de febrero. Y eso también fue un tema del aparato escolar que, como sabemos, es un currículum nacional y en cierta manera cuando uno revisa los textos de historia, que es lo que dice Independencia 12 de febrero. Por lo tanto, el recordar esta fecha también nos entrega un nuevo aspecto desde el punto de vista de la identidad, de sentirnos parte de la identidad pencopolitana, aunque seamos de Talcahuano, Hualpén, Hualpi, Quichihuayante, Coronel, Lota, San Pedro, Penco, Tomé, Concepción, pero sentirnos que hay una identidad. Claro, justamente eso, y por eso que estoy desarrollando estas cápsulas, porque debo confesar que en un principio no había estudiado mucho el tema, pero conforme los años vi investigando fuentes, gracias también a la gestión del profesor Armando Carte, que fue uno de los impulsores de revitalizar este acontecimiento que está casi en el olvido. Sin duda que es una fecha que hay que recordar con orgullo a nuestra zona y, y que tú mencionabas antes en los colegios poco se aborda. ¿Cómo es la situación en ese sentido en la educación básica, media, en abordar esta etapa de la Mira, independencia en los es colegios? un tema que se le da lamentablemente poca relevancia, si bien ha sido uno de los periodos que mucho, se ha escrito harto también, bueno, más, ahora últimamente se ha escrito más sobre la unidad popular y el régimen militar, pero, pero, pero la independencia es un periodo que antiguamente se escribía bastante, pero para los chiquillos es un tema que lo encuentran fome, no es un tema motivante a estudiar. Y es un tema también por el enfoque ese que se le da en el currículum. Antiguamente, antiguamente se estudiaba en segundo medio, pero con el montón de reformas que se han hecho, hoy en día todo lo que es el periodo de la independencia se está viendo en octavo básico. Y lamentablemente el niño a los 13 años no tiene la capacidad todavía para entender a grandes rasgos la implicancia, por lo tanto ahí yo discrepo el tema de que algunos contenidos se hayan rebajado en cuanto a la edad y después eso no se ve más, pues. Ese es el otro problema. Y lamentablemente, como los contenidos, los aprendizajes se han ido comprimiendo, el marco de tiempo para explicar justamente el proceso de la emancipación es cada vez bastante escuálido y nuevamente se vuelve
a lo que siempre se critica, que va a ser una cuestión meramente de aprendizaje de fecha, siendo que el trasfondo de Y a estudiar tu la juicio, independencia es una cuestión mucho, que va mucho más allá de fecha y personaje, sino el trasfondo de cómo se va claro, formando nuestra identidad. claro, porque, disculpa que con esto vamos cerrando, voy a intentar hacer un comentario, desde mi opinión, por cierto, que hace unos días estuve participando en una actividad aclarando sobre el tema de la independencia, justamente. Y yo siempre, cuando abordo este tema de la independencia en Concepción, siempre parto de la base que hay que aclarar lo que pasó el 18 de septiembre, Ah, porque claro. todavía muchas personas piensan que fue la independencia. Y también este asunto del 1 de enero, que si bien es una fecha importante, es un símbolo que marca un antes y un después en este proceso, es un proceso Claro. que se dio después y que conviene aclarar. Entonces, quizás, por eso mi pregunta hacia ti, ¿cómo está el tema de los colegios y cómo se da a futuro este estudio? Bueno, como te decía, la, la sucesiva reforma, más que poder ampliar el campo el campo de conocimiento, lo están terminando de comprimir, y en ese sentido esperemos que si viene una reforma sea una reforma que realmente sirva, porque hablamos de que hay que reencontrarse con la identidad y un montón de discursos, pero resulta que no, que en los hechos no se lleva eso a ninguna parte, y ahí entra un poco la motivación y la inteligencia que tiene el profesor para desarrollar eso y llevarlo a la práctica. Por ejemplo, bueno, hay temas que también ya uno es insistente a propósito del 18 de septiembre, es de siempre hacer la aclaración que no es la independencia, sino el primer gobierno que se hace en territorio nacional por gente del territorio nacional, pero no del rey de España. Y eso es lo que siempre hay que aclarar, pero hay que recordar también que esta fecha fue impuesta desde Santiago. Recuerda que en la época de José Joaquín Prieto se celebraban varios acontecimientos, pues se celebraba la primera junta, se celebraba la batalla Maipú, la batalla de Chacabuco, y como feriados oficiales, y finalmente se decidió que Sí, celebrar el 18 de septiembre. Podríamos haber celebrado, por ejemplo, la batalla Maipú, por ejemplo, en vez del 18 de septiembre. y las fiestas duraban semanas, Claro, demoraban semanas. claro, lo que, entre comillas, enojaba por tal y después por el otro lado la celebraba. Pero bueno, lo importante, Sergio, es que con esta iniciativa que estamos haciendo y que te agradezco nuevamente tu tiempo para esta cápsula, es de alguna manera a nuestra propia comunidad penquista, chorera, que pueda ver este video, es recordar lo importante de este acontecimiento del 1 de enero, que nos sintamos orgullosos de este hecho, de la declarar la independencia de nuestra zona, y que ojalá las nuevas generaciones o las personas que están viendo ahora esta conversación recuerden este acontecimiento cuando estemos en los abrazos del 1 de enero. Sí, y si me permite, antes de que nos despidamos, bueno, las recomendaciones literarias. Para aquellos que les gusta la historia y no son especialistas y no están interesados, siempre es bueno leer, por ejemplo, la historia de Concepción de Fernando Campos Harriet. Es una obra bien interesante porque hace un recorrido histórico de la zona de la Gran Concepción desde 1550 hasta 1970. Este libro fue publicado a fines de comienzo del 80 y salieron algunas ediciones más. Pues esta es la que se ve siempre a veces en los libros usados, así que vale la pena comprar. La recomiendo. El otro, si también lo pueden adquirir por ahí, que es bueno tenerlo como documento testimonial, una edición que sacó el Diario del Sur para sus suscriptores, pero a veces los tienen en los libros usados, pueden preguntar también en el Diario del Sur, que es el documento La Proclamación de la Independencia de Chile en Concepción. Sí. Ese mismo que tiene Lo tengo también Francisco. acá. Sí. Y es bien interesante porque hay pequeñas columnas de distinguidos profesores y también testimonios documentales, y también cómo lo enfocó la prensa mucho después. Sí, Así que eso lo recomiendo. Bueno, y también para aquellos que quieran profundizar más, están los libros, por ejemplo, de Armando Cartes, que justamente
la línea de él es la construcción del Estado Nacional, por lo tanto toma aspectos relevantes. Disculpa. Uno de tus textos, disculpa, Sergio, es este que tengo acá. Sí, Del profesor Armando Cartes, Un gobierno de los pueblos, Relaciones provinciales en la independencia de Chile. Este libro lo recomiendo sí o sí, porque acá el académico se adentra justamente en el tema, primero, la historia regional, la importancia que tuvo Concepción en este proceso, y lo recomiendo sí o sí para el que quiera buscar una arista no centralista del proceso de la independencia, dando cuenta de la importancia de las provincias, en este caso de Concepción, Talcahuano, lo que tú estás comentando, Sergio, es algo mucho sí. más detallado, pero es una narrativa muy interesante, es un texto base para esta materia, así que lo recomiendo sí o sí. Hace unos años sacaron una edición más antigua, pero la pueden encontrar en Bueno, cualquier y el otro libro librería. también, Concepción contra Chile, y que es Sí, también. en la publicación de la tesis de magíster de Armando Cartes, el año 2010, un muy buen trabajo. Por lo tanto, esas son algunas recomendaciones desde el punto de vista literario. Bueno, y también a propósito de identidad penquista, hace algunos años también hubo algunas publicaciones que sacó la Universidad del Biobío, que se llama, creo que Archivos del Biobío, si no me equivoco. A ver, creo que aquí tengo uno. Sí, Claro, Cuadernos del Biobío, una edición que es pequeños libritos que sacaba la Universidad del Biobío desde el punto de vista histórico. Y aquí justamente tengo uno, pues, de La Patria Vieja en el Biobío, Hechos Militares del profesor Santiago Araneda. Así que hay material para adentrarse en la historia regional y, y desarrollar esa identidad y difundirla. claro. Sergio, quiero darte nuevamente las gracias por participar en esta conversación muy entretenida, por cierto, sobre este importante periodo. Y a nuestras amigas y amigos que ven este video, que recuerden la fecha a su manera, porque no se puede olvidar, porque hubo muchos patriotas, mujeres, hombres que fallecieron, que dieron su vida por la causa y que permitieron construir nuestro país por el lado que uno quiera, pero que nos permitió justamente estar ahora conversando. De no haber sido por ellos, no estaríamos ahora conversando sobre este hecho. Muchas gracias, Sergio, y nos vemos en una próxima A oportunidad. ti, Francisco, un saludo a todos, que estén bien.